Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco mucho que estén aquí acompañándome, que sigan conmigo aquí en el contenido que estoy subiendo ahorita de manera un poco más espaciada. Les conté que tuve algunos cambios en mi dinámica, en mi rutina, me estoy ajustando a ello y también estoy preparando unos ajustes para poder subir contenido de una manera más amplia, hacer cambios que he estado planeando, poder compartir cosas no solo aquí en YouTube, sino en otras plataformas. Entonces estoy en todo ese proceso de planeación. Gracias por ser pacientes y acompañarme, seguir aquí escuchando los temas. Les recuerdo que aquí platicamos sobre ciencia espiritual, hermética, alquimia y esotérica en general. El video del día de hoy es Abracadabra, del éter a la materia, y hace todo el sentido a lo que es la esencia del canal, porque hemos platicado sobre los 7 principios o axiomas herméticos, sobre el principio de creación, sobre la ley de polaridad, y todo esto tiene su aplicación en la materia. El abracadabra englobaría todo ello. Y me gustaría, de manera breve, porque este va a ser un video un poco más corto de lo habitual, pero la intención es ir subiendo material y al final les contaré un poco de los próximos videos que subiré los días miércoles. En el video del principio de creación comentamos brevemente lo que significa conjurar el abracadabra, pero en este video desglosaremos el cómo poder dotar de intención la palabra para poder manifestar con ella en la materia, es decir, bajar desde el éter a la tierra, aplicar el principio de creación, de crear. Por lo tanto, estaríamos convirtiéndonos en alquimistas, el que hace, el que transmuta y crea a través de la alquimia. Hemos platicado también sobre los 3 grados de la sabiduría, Hermes, Tot y Mercurio, y todos ellos vivirían el arquetipo del mago, pero en diferente grado. Tot como tal es el maestro de la materia, aquel que desde sus mundos internos puede navegar la materia y la purifica, pero de adentro hacia afuera. Aquí estamos aplicando también uno de los axiomas o de los 7 principios herméticos. La intención de poder conjurar con la palabra es hacer uso, como platicamos en la introducción, de los principios herméticos, de la ley de dualidad y de todas esas herramientas que nos sirven para poder bajar desde el éter a la tierra todo aquello que vamos a materializar. Hemos platicado en videos anteriores que volvernos el alquimista nos permitiría encarnar el arquetipo, es decir, aquel que navegue y transmute el éter y la materia. Es aquel que viva el camino del mago para poder utilizar el principio de creación de manera orgánica. Es decir, no solo emitir frases o palabras con la intención de manifestar lo que deseamos, sino de llenarlo de un trasfondo más profundo que lo dote de intención y lo cree. ¿Qué es crear? En resumen, crear es unir la emoción, que es aquella que gesta, que imagina, que conecta, lo que hemos platicado ya de la ley de dualidad, que representa la polaridad femenina, la emoción. Y por el otro lado está la energía o la polaridad masculina, aquella que lo ordena. Si nosotros unimos emoción y mente, podemos crear a través de la palabra. Dentro de la metafísica es muy común escuchar a distintos autores. Lo he visto pues en libros que existen ya desde hace mucho tiempo, sobre metafísica 4 en 1, metafísica fácil y varias corrientes que han emergido actualmente, donde nos llevan a un punto de poder
intencionar o hacer frases, pero esto va más allá, es mucho más profundo. En cierto sentido tienen mucha razón, sin embargo, el circuito como se lleva a cabo está un poco revuelta. Para poder manifestar con la palabra, primero hay que purificar nuestro ser, porque aplicaremos la correspondencia, es decir, para manifestar algo en la materia debe existir en el todo. Si no existe en el éter, si no está en el todo, no lo podemos conjurar o bajar a la materia. Y nuestra palabra conjura. Siempre que nosotros emitimos algo con la palabra, estamos conjurando. Por ello, a veces nos dicen, ten cuidado con lo que estás diciendo. Y es muy cierto, ya que hay personas que tienen un poder de manifestación muy grande y algunos están en el proceso, pero siempre que sale algo de nuestra boca es algo que estamos conjurando. Para que se pueda manifestar de una manera más amplia, siempre tendremos que hacer este proceso alquímico de unir la emoción, la mente y hablarlo, porque a veces solo lo pensamos o solo lo sentimos y lo hablamos y ahí se está como trabando todo este circuito. Pero les decía que para que algo se pueda ver manifestado aquí en la materia, debe de existir en el todo, es decir, en el éter. Y anclarlo, en el plano material. Esto se ancla a través de la palabra. Así como aplicaremos el principio de creación, ya hay un video para quien no lo ha visto, les recomendaría primero ver ese y después acudir a este del abracadabra. Lo voy a dejar de hecho en la caja de recomendación para que lo puedan revisar y después entender un poquito más sobre lo que significaría el abracadabra. Por otro lado, y en otro grado de la sabiduría, recordemos que el mago, el Merlín, que sería representado por Hermes, es capaz de transmutar y la intención es poder navegar la materia con los recursos que estamos creando, a nivel tangible e intangible, material y sutil. Por lo tanto, el Merlín crea con la palabra su realidad. Hemos platicado sobre lo que representa la realidad, la percepción a través de nuestra latiz perceptual de la conciencia y sobre ello vamos creando. Aquí es donde estaríamos uniendo muchos de los principios. El principio del mentalismo, es decir, todo es mental, porque a partir de ahí se va a ordenar lo que se va a hablar y lo que hablemos es lo que vamos a manifestar en la materia. Estaríamos hablando de la ley de dualidad porque tenemos que unir energía, polaridad femenina y masculina, la correspondencia porque aplicaríamos como es adentro, es afuera, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos axiomas o de estas leyes son aplicadas en la materia con la intención de poder moldar una realidad de acuerdo a nuestros mundos internos y poder convertirnos en el alquimista que se purifique para poder moldear la realidad material. Pero esto, y lo más importante, es que tiene que ser de adentro hacia afuera. Si nosotros nos convertimos en el mago obscuro, la percepción que tendremos es que tenemos que poseer y tenemos que dominar la materia haciendo ilusión, es decir, creando ilusión de que dominamos algo, de que conjuramos una energía para que haga lo que nosotros queremos. O sea, estamos de manera externa. Aquí la alquimia siempre será interior y desde nuestra piedra filosofal vamos a purificar la emoción, la ordenamos en la mente y la conjuramos con la palabra. Pero bueno, para seguir en el tema, les contaba que el Merlín navegará la materia con los recursos que va creando a todos los niveles, a nivel sutil y a nivel material. El Merlín es el que va a crear con la palabra.
Hay que considerar que muchas veces nos dicen, tú creas tu realidad, y en cierto sentido, sí, porque les decía que la realidad es perceptual, es decir, podemos observar el mismo hecho, pero la manera en que lo percibimos y abordamos cambia de conciencia en conciencia, de persona en persona. Entonces la realidad está ligada a nuestra latiz perceptual de conciencia, y lo que vamos creando en la mente, o sea, es decir, el mentalismo, lo vamos bajando a nuestro chakra garganta y de ahí conjuramos con la palabra. Esto sería el acto de la palabra. Voy a poner un ejemplo. Si yo me la paso diciendo, soy muy enojón, en mi corazón hay una emoción que se está como atorando, que le está costando expresarse y no la puedo dejar subir a la mente para ordenarla. Entonces se queda ahí atorada y solamente estoy expresando la emoción. Cuando salga en palabra va a salir en fuego, en ira. ¿Por qué? Porque no la estoy purificando, solo se quedó en la parte de la emoción y ahí me está haciendo ruido. Subirá posiblemente, si es que así sucede, a la voz y ahí no estará bien aplicada. Aquí saldrá en forma de fuego, que es decir, la ira. Por lo tanto, la mente no cumplirá como la fase que tiene que llevar a cabo y en la cabeza se estará llenando de pensamientos rumiantes, de todo este ruido mental, porque está tratando de dar orden, pero no se cumplió. Siempre es primero emoción, luego mente y luego palabra. Como yo estoy saltándome ese proceso y fue emoción que no se purificó y salió únicamente en forma de palabra, la emoción salió, se desbordó, se emitió, pero no de la manera correcta, no de la manera purificada, y en la mente va a estar atorado todo ese proceso que no se llevó a cabo. Entonces yo estaré emitiendo palabras como yo soy impulsivo, yo soy enojón, y al no decirlo de manera ordenada, yo me voy a estar solo percibiendo en mi realidad desde una ilusión. Voy a estar percibiéndome de una manera que no está homologando todo el proceso orgánico de la manifestación. Y la manifestación no solo hablo de cosas materiales, de cosas que me permitan usar la materia, también de la manifestación de la personalidad, del ego, de mi sol interno, porque una cosa es el ego, lo que creo ser, la ilusión, y la otra es mi personalidad mágica, lo que realmente soy. Si no, yo no llego al punto de poder purificar mi palabra, nunca alcanzaré ese camino o ese punto de poder reconocerme en mi personalidad mágica, porque me voy a quedar atorada o solo en la mente o solo en el corazón, y las palabras que emita no tendrán este proceso alquímico de integrar ambas energías. En el sentido contrario, si yo tengo una emoción donde por alguna herida de la infancia o por alguna creencia central, algo que tenga que ver con mi contexto ambiental, hablando desde la psique, tenga una emoción de sentirme poco valioso o de sentirme muy enojado y no estoy pudiendo como expresar eso, el primer paso sería sentir la emoción. Ok, ¿cómo me siento? Muy enojado, me siento muy molesto, me siento muy irritable. Ahora lo llevo al siguiente nivel, a la mente. Observo los pensamientos. ¿Qué es lo que observas? Comúnmente, antes de que purifiquemos el ruido, vamos a escuchar los pensamientos rumiantes. Pues soy muy enojón, etcétera, tal. Pero solo en la mente, no lo decimos, solo lo estamos observando.
En la mente observamos todos los pensamientos rumiantes. Soy muy enojón, tienes feo carácter, dejamos que salga todo eso y después daremos paso a lo más profundo. Ok, realmente te sientes enojado porque no te gustó la manera que te habló esa persona. ¿Por qué? Porque te hizo sentir que no, un ejemplo, no tiene respeto por ti, o porque te recordó a cómo te regañaban tu mamá cuando eras pequeño, o te recordó cómo te sentiste cuando te equivocabas, etcétera. 1000 ejemplos. De ahí ya lo ordené. Esa emoción se subió a la mente, se ordenó. Entonces ahora lo purifico y lo puedo emitir de una manera sabia, de una manera purificada con la palabra. Me percibo muy enojado porque no me gusta que las personas no respeten mis límites. Ahí ya lo estás emitiendo y conjurando de la manera adecuada, porque no te lo estás atribuyendo a tu persona, no te lo estás atribuyendo a tu ser como algo que tú eres, sino algo que está sucediendo, algo que sentiste, lo ordenaste y por lo tanto le estás dando esa purificación de poder no atribuirlo hacia tu ser. Si tú llegas a ese punto, podrás salir un poco de la ilusión de lo que creemos que somos, que es el ego. A nivel psique, el ego es aquello que creemos que somos. Por lo tanto, si sabemos lo que no somos, podremos ver lo que sí somos y descubrir y recordar nuestra personalidad mágica. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado en otros videos. Aquí la intención es enfocarnos en el lado de la palabra, cómo conjuramos en la materia. Entonces, el circuito alquímico del principio de creación para poder manifestar con la palabra sería 1, el chakra corazón, donde vive el impulso orgánico, la emoción como tal, la polaridad femenina. De ahí lo elevo hacia el chakra, es el chakra corona, o donde está la mente. Lo observo, lo ordeno y le doy estructura que representa la polaridad masculina para poder bajarlo a la materia. ¿Cómo lo bajo a la materia? A través del chakra garganta. Bajo desde el éter, que está representado por la mente, por el chakra corona, y lo creo a través de la palabra en la materia. Lo manifiesto. El Merlín debe de tener una piedra filosofal purificada para poder realizar la alquimia, o sea, transmutar y purificar. El poder crear en la materia con la palabra, o sea, con el aire. Esto representa el elemento aire. Y en los chakras altos, porque el principio de creación de los chakras bajos es crear en la tierra, o sea, crear vida. Cuando nosotros creamos con los chakras bajos, o sea, con los chakras terrenales, por así decirlo, solo podemos crear vida, o sea, como tal. ¿Qué hacemos con nuestro órgano sexual que vive en nuestro chakra sacro? Creamos, integramos las dos energías, femenina, masculina, que en la materia se ve representada por la dualidad hombre-mujer, y creamos vida. Fecundamos. Y en los reinos superiores, es decir, en los chakras altos, se da a través del soplo de vida, de la palabra. Acá es vida física y en los chakras bajos. Y en los chakras altos es a través de la palabra, del soplo de vida. Con la palabra, por ello los textos místicos muy antiguos indicaban que Dios, o sea, el gran espíritu, la singularidad, el sol central, como cada quien lo visualicemos, es el verbo. Si yo creo con la palabra, estoy hablando con mi soplo de vida, creando. Si yo creo en la materia, estoy creando desde mi energía sexual. Es distinto, pero siempre para poder ver manifestado algo a nivel material, tiene que ser con los chakras altos.
Aquí la idea es que al ser fractales de la singularidad de Dios en la materia, podamos replicar ese proceso de manifestación como conciencias, pero a través de nuestra alquimia y de nuestro abracadabra. Crear con la palabra en fines prácticos. Hay muchas traducciones, hay como una explicación mucho más amplia, la palabra que crea, etc. Pero al final, abracadabra, crear con la palabra, crear con el soplo divino, crear con el mismo circuito de Dios. Si nosotros buscamos imágenes o icografía sobre la abracadabra, lo podemos ver en representación de un triángulo, pero este triángulo a veces va hacia arriba y en otras ocasiones va hacia abajo, es decir, la punta principal va orientada hacia los reinos superiores o hacia la materia. ¿Por qué? Estos dos triángulos los interpretamos como que están evocando a la Mérkaba, es decir, el vehículo de luz que nos conecta. Si lo vemos, nosotros vemos bidimensionalmente la Mérkaba y parece la estrella de David. Sin embargo, es simbolismo alquímico que nos indica este vehículo de luz que conjuraría, como es arriba, es abajo. Es decir, conectados al cielo, a los reinos superiores, pero bien anclados a la materia. Para poder conjurar el abracadabra, tiene que aplicar estos dos principios, no principios, más bien, tendrían que aplicar estas dos energías, bien anclado a la tierra y conectado a los reinos superiores. Por eso va en ambos sentidos. El principio de correspondencia indica como es arriba, es abajo. Es decir, como existe en el éter, se materializa o se baja a la materia. ¿Cómo se materializaría? A través de la palabra. Pero aquí hay dos vertientes, porque no solamente materializamos a través de la palabra. En la tradición judía, es decir, los cabalistas como tal, desarrollaron esta palabra, o le dan un origen como más místico, más orgánico, que indicaría que estamos creando solamente con la palabra, pero en la materia. Estos textos místicos que posteriormente se apropiaron algunas protorreligiones como las judíos cristianas, etc., y que trasladaron a la Biblia como tal, lo interpretan de otra manera. Vamos a revisarlo desde este enfoque. Ellos lo visualizan como que Dios, o sea, Dios me refiero a la concepción antropomórfica que le da la religión a esta idea de lo que representa Dios. Entonces indica que Dios dijo, crearé al hombre al sexto día. Si lo vemos de manera muy gráfica, voy a poner aquí una imagen, lo vemos aquí. El triángulo de abajo es el que nos está marcando la materia. Este estaría dándonos la energía del chakra 5, que es el plexo, el 6, que es el sacro, y el 7, que es el chakra raíz. En medio se encuentra el cuarto chakra, que es el chakra corazón. Y el triángulo de arriba, el que conecta a los reinos superiores, es el chakra 3, el chakra garganta, el chakra 2, el chakra del tercer ojo, y el chakra 1, que es el chakra corona. Si vemos, esto hace alusión a Dios, a los 7 días donde Dios creó al hombre como tal y creó la materia. Esto hemos platicado que muchas veces se transgiversa. Cuando los textos místicos son allanados por personas que primero no lo están visualizando desde su tercer ojo y además no corresponde a la energía de algo que ellos han integrado, se distorsiona. Esta religión
lo tomó de manera literal. Y si lo cuentan como que Dios, una persona, creó toda la materia, la tierra, la existencia y al mismo hombre como tal en estos 7 días. Pero es algo mucho más profundo, más alquímico, porque hace alusión a esto, a cómo creamos del éter y bajamos a la materia. ¿Y dónde entraría esta idea de la creación del hombre? En el chakra 6, el chakra sacro, porque es aquí donde engendramos vida. Por eso somos llamados hijos de Dios, es decir, el fractal de la singularidad, del gran espíritu, del gran sol blanco, que se ve replicado o fractalizado en la materia. ¿Cómo conjuramos vida en la materia? A través de la energía sexual. Y la energía sexual es integrando la energía de un hombre y de una mujer. La unimos y da como tal el vehículo con el que estaríamos bajando a la materia, es decir, crea un cuerpo que tiene una gestación de 9 meses, que también es un ciclo cósmico, y a través del portal de luz, cuando una madre da luz, venimos a la materia. Tenemos nuestro primer soplo de vida, que es el llanto, el aire, con la palabra, el grito que damos al nacer. Aquí es como nuestra primera aspiración y donde muchos consideran que entra el alma totalmente al cuerpo. Por eso se estaría como representando este misterio de los textos alquímicos o de los textos antiguos de una manera literal. Si somos hijos de Dios es porque nosotros conjuramos a través de nuestros chakras bajos o de nuestros chakras materiales energía para materializar. Pero si nosotros, una vez estando aquí en la materia, queremos ver materializado como tal algo que traemos como dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, tenemos que hacer el ciclo completo para poder conjurarlo con la palabra y bajarlo del éter a la materia. La única manera en que nosotros podemos materializar literalmente es bajo el principio de creación que vive en los chakras bajos, que es este que acabamos de hablar, y que fuera de ahí todo lo que hacemos en la materia tiene que ser conjurado a través del principio de creación de los chakras altos. Es decir, integro emoción, la ordeno en la mente y la conjuro con la palabra. Entonces, el abracadabra crea ya sea con la palabra, es decir, el aire, y en los reinos superiores es donde estaría aplicando este principio, pero en la materia la transmuta y la materializa. No hay otra manera de poder nosotros ver materializado algo aquí en el plano físico si no lo hacemos a través de conjurar esta energía, porque lo único que puede traer energía material literal es el principio de creación, pero en los chakras bajos, que fue el que platicamos. Aquí, entonces, si ya vimos cómo aplica el proceso en los chakras bajos, que es el 5, el 6 y el 7, estamos uniendo ahí energía primordial, que es el chakra raíz, energía femenina, que es el chakra sacro, y energía masculina, que es el plexo. Lo unimos a través de este caldero o esta matriz donde se engendra y se ve materializado, viene a la luz, viene a la materia a través de la matriz, que es un principio de transmutación sexual. Eso lo vamos a hablar en otro video. Pero, ¿cómo materializamos una vez que ya estamos aquí? En los chakras altos. Y los chakras altos serían el 1, el 2, el 3, que es el corazón, el tercer ojo y la garganta, que estarían representando el 1, toda esta energía del corazón, es decir, a Isis, el 2, que
que es la mente, representa a Osiris, es decir, las polaridades femenino y masculino de los reinos superiores. Y abajo, en el tercero, el chakra garganta, representa a Thoth. En la tradición de todo el panteón y de la idea egipcia, el chamanismo egipcio, Thoth es considerado el guardián de los misterios. Hemos hablado mucho, tiene su propio video, pero más allá de eso, o sea, la historia de Thoth está ligada como si fuera alguien, como un tipo hermano, pero no literal, de Osiris. Es decir, aquel que sabe navegar la materia porque ha sido parte de, como si fuera un canal. Hemos platicado que dentro del chamanismo egipcio se desarrolló a través del legado que dejaron las escuelas místicas de Atlantis, que venían justo de esta escuela de Thoth, la idea de cómo Isis representa la polaridad femenina, Osiris la masculina, y de estas dos nace el hijo de Dios, que es Horus. Pero a la par, a un costado, está Thoth, que Thoth sería como este canal donde baja la sabiduría a la materia. Por eso nosotros no podemos conjurar sabiduría en la materia, sino integramos como esta idea de Thoth. Thoth era el guardián de los misterios, la escriba divina, el ibis, aquel que conectaba el reino superior y la materia. Tenía mucho significado y por lo tanto aquí en esta idea de los chakras estaría representado por el chakra garganta, el que puede conjurar con su palabra la sabiduría y bajarla y anclarla a la materia. Para fines del canal me enfocaré en la parte sutil, es decir, el crear en los reinos altos para poder anclarlo en la materia, porque aquí contamos un poquito de cómo es la creación literal en los chakras bajos, pero yo me voy a enfocar en los chakras altos. Como le dicen en la metafísica, el materializar algo con la palabra. Entonces, las prácticas metafísicas nos indican que creamos con la palabra. Incluso muchos autores como Connie Méndez, que fue una autora que hizo un libro muy conocido que se llama Metafísica 4 en 1, tradujo más bien textos místicos a un lingo más práctico, a un lingo de uso general, y hablaba del poder de la palabra y cómo podemos usar en la materia. Pero muchas veces esto se ha usado o mal usado para poder dotar el uso de la palabra como un cuento, como si estuviéramos diciendo solo afirmaciones y con ellas poder realizar un deseo. Y pongo un deseo entre comillas porque realmente el manifestar y el hacer uso de la palabra no es cumplir nuestros deseos, no es digo que soy rico y voy a ser rico, no, es hacer todo un proceso alquímico, requiere poder aprender a observar las emociones, a sentirlas, a poder permitir observar nuestros pensamientos y tener autocontrol de no perdernos en el ruido que hay en la mente, sino usar la mente como vehículo para ordenar todas esas emociones que emanamos y posteriormente ya ordenado, purificado, lo bajamos a la voz, tener una voz purificada, saber decir nuestra verdad primero a nosotros mismos y con ello compartirlo al mundo. Todo este proceso alquímico crea sabiduría y la sabiduría se bajará a la materia en forma de manifestación. Si nosotros solo decimos palabras o frases planas o deseos, muchas veces puede parecer vacío o absurdo porque simplemente estamos creando ilusión. Entonces, el manifestar va más allá de solo repetir frases una cantidad de ocasiones o de veces, un número de veces, o decirlo de cierta manera. Hay que saber cómo construir la frase, no decir frases preconstruidas,
porque la construcción de la palabra a nivel cerebral, a nivel del órgano, está creando neuroplasticidad, y esa neuroplasticidad nos permitirá poder expresar de manera más clara lo que hay en nuestro corazón. Y a nivel metafísico, nuestra palabra purificada estará conjurando lo que vamos a bajar a la materia. Pero el conjurar con la palabra es más profundo que eso, más profundo que solo cumplir deseos. Para poder aplicar la metafísica correctamente, debemos de pasar este proceso de purificación propia para poder hacer alquimia. Es decir, sintetizando. 1, sentir la emoción, aprender a sentirlas y observarlas. 2, subirla a la mente y allí observarlas y darles este orden a través de la psique o del pensamiento. 3, lo bajamos purificado en orden a la garganta y lo conjuramos con la palabra. 4, la manifestación en la materia se visualiza porque creamos una realidad a través de este proceso. Ejemplo, si yo digo, soy rico y tengo una casa, eso es una frase plana, porque eso es un deseo, pero no hay un sentido tal vez más profundo. Si yo lo construyo de una manera interna, es decir, siento que tengo un tema de carencia en mi vida porque nunca me creo merecedor. Aquí lo estoy sintiendo. Ok, ya observé mi emoción. Lo subo a la mente y en la mente lo ordeno. Pero me doy cuenta que mi valor como persona no está en lo que hago o en lo que tengo, sino en lo que soy. Soy una persona que merece tener amor, merece oportunidades, merece tener tiempos de descanso, aunque parecerían cosas muy fáciles, son cosas que nos causan mucha culpa y mucho conflicto. Y tenemos esas creencias limitantes dentro de nuestra psique. Entonces, con este mismo ejemplo que estoy usando, ok, ya lo sentí, me di cuenta que hay una emoción ahí atorada. La ordené y una vez que la observé como emoción y la subí y la observé en la mente, ahora sí la bajo con la palabra y puedo indicar. Tengo los recursos que necesito para sostenerme en la materia. Esto es una frase más profunda y es una frase que está integrando la emoción que observé, los pensamientos que ordené y lo estoy conjurando con la palabra. Con esto estoy haciendo una afirmación de algo, más que afirmación, no estoy haciendo afirmaciones, estoy conjurando, estoy aplicando el abracadabra. Entonces, en conclusión, vamos a recordar el axioma de correspondencia que dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todos los procesos que se realicen en la materia tienen que ser internos. La magia es interna, la alquimia es interna. Si nosotros buscamos hacer las cosas afuera en la materia, se llama ilusión. Y la ilusión nos puede llevar a prácticas luciféricas o satánicas, que ya hemos hablado a lo que se refieren. No estoy hablando de religión, sino de lo que implican esos impulsos de caídas de conciencia y sobre todo las prácticas luciferinas, que son muy místicas porque vienen de la energía femenina. Pero si nosotros interiorizamos y vamos a los mundos internos y de ahí forjamos a través de nuestro fuego interno la idea de lo que vamos a materializar acá, estamos aplicando este axioma. Como es adentro, es afuera. Como es arriba en el éter, lo voy a bajar a la materia. El éter es la mente, o sea, es la idea. Aquí en la materia estaría representando a la mente. Entonces, lo que hay en la mente lo voy a bajar a la materia. ¿Cómo lo bajo? Con el abracadabra. Observo mi corazón, mis emociones, las subo donde está el éter, la mente, la materia, lo ordeno y lo bajo en forma de palabra, conjurando el abracadabra, es decir, la sabiduría. Si nosotros
nos saltamos alguno de estos como momentos de este proceso alquímico, es donde nos atoramos. Si no aprendemos a observar nuestras emociones, pues desde ahí no podemos materializar cosas. Si nosotros no sabemos ordenar nuestra mente y estamos perdidos constantemente en el ruido mental, en la idea de la ilusión de lo que creemos que es, en todo este proceso de no tener un autocontrol emocional y mental, se nos complicará conjurar con la palabra. Por eso muchas veces es difícil expresar lo que queremos, lo que necesitamos, inclusive materializar lo que visualizamos en nuestro interior, porque muchas personas nos podemos quedar atrapadas solo en la energía femenina de imaginar, de soñar, de idealizar, o en la masculina de querer controlar, de tener esa idea de desesperación, de no ver realizados nuestros sueños, pero buscar que otros no los cumplan, tratando como de robar la energía de otros, de solo estar hipermaterializados y no conectar con cosas sutiles, etc. Y esto complicará el poder crear. Abracadabra es crear con la palabra que crea. Crear es unir emoción y mente. Gracias por estar aquí conmigo, escuchando, compartiéndome, porque me llegan sus mensajes al correo, los mensajes que me ponen aquí en los videos. Y me gusta mucho que me platiquen sus experiencias, cómo visualizan ustedes el tema que revisamos en algún video. Todo eso me va retroalimentando y la finalidad también esto es que no sea un monólogo, sino que ustedes me vayan compartiendo lo que piensan, cómo lo han experimentado, lo que ustedes conocen. Al final esto es para poder compartir, y al compartir es que todos nos podamos nutrir. Agradezco mucho que estén aquí tomando este tiempo, que estén escuchando lo que estoy compartiendo, y les tendré más noticias pronto. Ya tengo algunos otros videos que son mucho más largos, preparando, editando, se hice algunos ajustes, pero los estaré subiendo los días miércoles. Muchas gracias y les mando mucha luz.